Versículo 1 de la parashá. Dijo Adonai Elohim a Moshe, habla, Emor, a los Coanim. ¿A quiénes? Saque su Biblia. ¿Trajo su Biblia? Dijo el Eterno a Moshe, habla a los Coanim, hijos de Aarón, y les dirás, por un muerto, ¿por un qué? No se impurificarán dentro de ¿dónde? De su pueblo, dentro de su pueblo, sino por su cercano próximo a él, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano. ¿A quiénes les estaban hablando? A los Coanim. Quiere decir que habían unas restricciones para los Coanim. Estas mismas restricciones las tenía el pueblo en general. No pasa nada con el pueblo. Pero venga que usted es un Coanim, dígale a Aarón que a sus hijos, que eran los Coanim, no se pueden impurificar por muerte. Esto es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y por su hermana virgen. No que la hermana ya se haya casado, no que la hermana ya tenga su hogar, porque cuando la hija se casa o se casaba, ya salía de la jurisdicción del padre, ya salía de la autoridad del padre y pasaba a que el esposo era esa autoridad. ¿Está entendiendo? Así está diseñado el proceso. No se impurificará un esposo por su pueblo para hacerse profano. No se hará calvicie en sus cabezas. ¿De qué viene hablando el contexto? El contexto de qué él está hablando. Por eso es que a veces no entendemos bien las escrituras, porque nos perdemos del contexto y lo estamos acabando de leer. ¿Ya? No se impurificará un esposo por su pueblo para hacerse profano. No se harán calvicies en sus cabezas, y las puntas de sus barbas, las puntas, no cortarán, y en sus carnes no harán tajos. ¿De qué está hablando? O sea que todo el que le sale barba no se la puede cortar las puntas ni perfilársela, él la tiene que dejar así. ¿Le está diciendo eso? No, no le está diciendo eso. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos hablando? Voy en el verso 5 y tiene un contexto de lo que empieza a hablar. ¿Cuál es? Muerte. La muerte, un fallecido, familiar, el que sea, está hablando de muerte. ¿De qué le empieza hablando la parashá? De muerte. Por consiguiente, lo que te sigue hablando está dentro del contexto. ¿Por qué? Porque la cultura egipcia sí tenía culturalmente unas posturas y rituales ceremoniales para los muertos. Entonces se rapaban la cabeza. Moría un familiar, entonces se rapaban la cabeza, hacían unas figuras en sus barbas. Entonces Elohim aquí les está diciendo a un pueblo que cuánto tiempo estuvo dentro de la cultura egipcia. 430 años estuvo dentro de la cultura egipcia. Por ende, gran parte de las normativas que Adonai Elohim les da es para contrariarles lo que habían aprendido en Egipto. Acuérdate que él les dice: no hagan lo mismo que las demás naciones. Y dice por ahí en un texto que él les dio estas instrucciones, estos mandamientos, para que no hicieran lo mismo que hacían las otras naciones que él estaba echando de delante de ellos. Entonces los mandamientos, instrucciones, decretos y ordenanzas que Adonai Elohim le daba a su pueblo era para contrariar las culturas que estaban alrededor de ellos.
Como quien dice, le faltó decir aquí, mira, los egipcios cuando se les muere alguien, se rapan la cabeza. Por favor, tú no te la vas a rapar cuando se muera alguien. Pero como no te lo dice así, entonces como que quedamos ahí como en el aire. Ay, vea, es que no me puede cortar el cabello. No, ahí no le está diciendo eso. Ay, vea, es que me tengo que dejar las puntas de las barbas largas. No te está diciendo eso. Por eso nunca te pierdas del contexto de los capítulos cuando vas leyendo. Ahora sí, ¿nos ubicamos o no? Aru Hashem. Consagrados serán para Yuhei Bajei, para su Elohim, y no profanarán el nombre de Elohim, porque la ofrenda ígnea para Yuhei Bajei, la ofrenda a su Elohim, ellos acercarán y serán ¿qué? Sagrados, serán kadosh. ¿Sí o no? A una mujer ramera o profana no tomarán, y a una mujer divorciada por su marido no tomarán, porque consagrado es él para el Elohim suyo. Cuando aquí habla de que no tomará, ¿a quién le está diciendo? ¿A todo el pueblo? A los Coanín. Vamos por partes. Lo considerarás sagrado, porque el pan de Yuhei Bajei, el Elohim tuyo, él acerca. O sea, el Pai presenta ofrenda. Te está diciendo, no lo impurifiques. Y tú no te impurifiques con este tipo de cosas, porque cuando vayas a presentar la ofrenda, vas a morir. ¿O no se moría? Si estaba impuro, ¿qué le sucedía? Moría. Esa era la sentencia. Sagrado será para ti. Por tanto, soy yo, Adonai Elohim, que lo santifica. La hija de un hombre Cohen que se profane fornicando. Cuando la palabra o la Torá te usa el término fornicando, ¿a qué se refiere? No, aquí está hablando de cuando tu hija se profane fornicando. Se vendía sexualmente, o sea, se prostituía. ¿Ya? A su padre ella deshonra. Y mire lo fuerte que viene. A fuego la quemarás. Uy, pero qué Elohim es este. Uy, pero no perdona ni media. Eso, porque Elohim no la perdonó. ¿Y qué tal que se hubiera arrepentido? Y de ahí viene el vituperio de los que no conocen a Elohim, para estar juzgando y señalando a Elohim por sus designios. Porque como esto te confronta, y esto confronta a la humanidad, entonces es más fácil decir Elohim es un Elohim injusto, sangriento, es un Elohim malo, a entender que el mal y el pecado había que erradicarlo de raíz. Pero como esto nos toca las emociones, nos toca la familia, entonces es más fácil sentenciar a Elohim que al pecado que está alrededor de nosotros, que nos impurifica. ¿Me está entendiendo? El sumo Cohen, ¿quién era ese? Aarón. De entre sus hermanos, que fuere vertido sobre su cabeza aceite de unción, y que se disponga para vestir las investiduras sagradas en su cabeza, no dejará crecer su cabello. Aquí se la voltea. Y sus vestidos no rasgará. Era prohibido que un Cohen Agadol se rasgara las vestiduras sagradas. Amén. Y eso fue lo que pasó en la escena con Yeshua, cuando estaba ante el sumo sacerdote, el sumo Cohen. ¿Recuerdan?
que se rasgó las vestiduras, ahí perdió su sacerdocio. Donde hubiera cualquier persona muerta, ¿de quién está hablando? Del Cohen Agadol. Y mire que aquí le coloca un nivel más alto. Donde hubiere cualquier persona muerta, no entrará. Al Cohen, al Cohanín, le dijo: por tu mamá, por tu papá y por tu hermana si es virgen, pero no más. ¿Cómo? Amén, así es, no más. Que vea que es que mi primo hermano, que es que éramos los panas y... No, señor. Pero mire los niveles del Cohen Agadol. Donde hubiera cualquier persona muerta, no entrará, ni aún por su padre o por su madre se impurificará. No, yo no sigo con esto, dice más de uno. Que Elohim ni siquiera me deje enterrar a mi papá y a mi mamá. No. Mi mamá, que fue la que me parió. Aquí es donde viene a jugar el tema de la santidad. Aquí es donde se nos complica la existencia y juega el tema de santidad en el vituperio de censurar algunas cosas que Elohim ha establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque nos es más fácil juzgar a Adonai Elohim y decir: no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo esto no lo hago, qué pena, Señor, es mi papá, es mi mamá, lo que sea con ellos, ya le doy la palabra, madre. Entonces, claro, cualquiera lee esto. No sé, Elohim que ustedes tienen, ese Dios que ustedes tienen, uy, eso era más malo. Ni a su mamá ni a su papá le dejaban enterrar al Cohen Agadol. Donde hubiere cualquier persona muerta, no entrará, ni aún por su padre o por su madre se impurificará. Del santuario no saldrá, para no profanar el santuario de Elohim, porque la corona de aceite de unción de Yuhei Bajei está sobre él. Yo soy Yuhei Bajei. Él a una mujer con virginidad tomará, viuda, divorciada, profana o ramera, a estas no tomará, sino a una virgen de su pueblo tomará por esposa, y no profanará su descendencia dentro de su pueblo, porque yo, Yuhei Bajei, lo que lo santifica. ¿Qué nivel de importancia tendría que haber aún en coger esposa? Si entendiéramos todo el problema que hay, digámoslo así, no me lo vaya a malinterpretar, con el tema de la intimidad sexual deliberada. Si entendiéramos toda la conexión espiritual que hay en esta parte, porque Elohim era tan exigente, porque había tanto principio aún desde todo el tema de la intimidad, porque le decía al Cohen Agadol que él no podía tomar cualquier mujer por esposa, porque aún desde el mismo instante que se fuera a llegar íntima o sexualmente a su pareja, desde ahí había connotación de elevación espiritual. Y no pareciera, ¿cierto que no? No pareciera. Pero avancemos. ¿Cuántos, vamos a hablar aquí un poquito, cuántos en su vida, en su diario caminar, en todo el tiempo que se lleva, cuántos sienten el llamado de servir? Ahora ninguno. Ahora ninguno siente el llamado de servir. Porque ahora sí nos emproblemamos. Pastor, hubiera preguntado al inicio. Pero como usted ya va en contexto, ahí sí todos juiciositos, ninguno pues susurró ni nada. Pero ¿cuántos sienten el llamado de servir? De ser útiles en medio de su pueblo. ¿Lo haces? Porque no lo haces. ¿Lo haces? Sí.
no, no, sí, no. Si es no, ¿por qué no lo haces? ¿Cuántos sienten el llamado de servir, de ser útiles en medio de su pueblo? ¿Alguno aquí no siente querer ser útil para el pueblo de Elohim? Levante la mano. Diga: pastor, a mí no me gusta el servicio, ni que me digan nada, ni yo estoy contento sentadito en la silla, a lo que vengo, vengo. Levante la mano. Los voy a apuntar a todos para una reunión de servidores. ¿Qué dice, hermano Julio? A todos, porque a nadie levantó la mano. Y menos mal que están quedando grabaditos, vea. ¿Cuántos? Empiécese a investigar dentro de usted. Piense, medite, y necesito que sea claro con usted mismo, ni siquiera conmigo. Es que el desenlace de lo que sigue de todo esto te tiene que hacer mirar, entender si estás en problemas con Elohim o no. Entonces le repito la pregunta: ¿cuántos sienten el llamado de servir, de ser útiles en medio de su pueblo? Piénselo para sus adentros. Lo acompaño con esta otra pregunta: ¿lo haces? Bueno, yo siento, sí, a mí me gustaría ser útil, me gustaría ayudar, me gustaría como, ayudar, coger una escobita aquí, esto, lo otro. Ay, no, pero si es de escoba, no. A mí póngame otra cosa, escoba no. Entonces pregúntate: tengo ese sentir, me gustaría, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te impide? ¿El clima? ¿El sol? ¿La lluvia? ¿La distancia? ¿El sueño? ¿El trabajo? Muchas cosas. Vamos para adelante. Yeshua en su época reprendió a los sacerdotes. Yeshua en su época reprendió a los sacerdotes. ¿Quién eran esos sacerdotes? Los Coanín. Recuerde que la palabra sacerdote usted la encuentra en su Biblia traducida al español, porque usted tiene una traducción del griego al latín, y por ende te usan la palabra sacerdote. Pero si viniera desde el mismo contexto hebreo, ¿qué tendría que decir? Coanín o Cohen. Yeshua en su época reprendió a los Coanín, a los sacerdotes, pero por no practicar lo que enseñaban, por incoherencia, porque enseñaban una cosa, porque ellos no se podían desviar de la Torá. Si la Torá decía negro, ellos te decían: la Torá dice negro. Así ellos salieran y se pusieran gris o blanco. ¿Está entendiendo? Ellos a usted aquí le enseñaban. Por eso Yeshua lo dijo: cuando ellos estén en la silla donde se enseña la Torá, escuchen y hagan lo que ellos dicen cuando están allí. Pero cuando ellos salen de ahí, no hagan lo que ellos hacen. Entonces ellos aquí le dicen: el Señor nuestro Elohim dijo que esto era negro. Usted quédese con eso, que es negro. Pero usted salió y lo vio que él lo puso gris. Ay, el que me dijo allá, de pronto es otro contexto, venga, yo lo hago gris. No. Entonces Yeshua en su época reprendió a los Coanín por no practicar lo que enseñaban. El primer lugar, empiece a escuchar, lo ocupaban ellos mismos y no Elohim. El primer lugar lo ocupaban ellos y no Elohim. Ahí es donde vino tanta perturbación y tanto problema en el primer siglo. Y por eso Yeshua tuvo tanta contrariedad con algunos de esas líneas. ¿Está entendiendo? El primer lugar lo ocupaban ellos mismos, no Elohim. Lo mejor, lo más puro, lo santo, ¿para quién debe ser? Para Yuhei y Bajei. Y ellos se lo estaban quedando para ellos. Ese fue el problema cuando Yeshua llegó al templo y le tocó dañar y tumbar todo y sacar a todo mundo de allí. Ese era el problema. El pueblo llevaba el animalito perfecto y llegaban los Coanín: este está bueno para nosotros, guardémoslo. Venga, este está imperfecto, ese no le sirve, le tengo otro. Y le sacaban uno imperfecto y te lo vendían.
lo santo, lo más puro, exacto, es para Yuhei Bajei. Él lo exige desde el inicio de todas las cosas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo están actualmente? Una pregunta ahí que le va a quedar a usted ahí en el tintero. Una pregunta ahí como capciosa que usted se va a hacer. ¿Cómo están actualmente nuestras ofrendas para Yuhei Bajei? Porque el problema era en el primer siglo cuando se desató todo. ¿Cómo están tus ofrendas para Yuhei Bajei? ¿Ocupa Él el primer lugar en tu vida de verdad? Pregúntate eso para tus adentros. ¿Él ocupa el primer lugar? ¿Le das lo mejor a Él? ¿Le dedicamos lo mejor de nuestro tiempo? Pregúntate eso. ¿O solo el tiempo que nos sobra? Porque si estamos diciendo que lo mejor es para Él y que lo honramos dándole lo mejor en todas nuestras áreas, ¿cómo están tus ofrendas delante de Él? ¿Es el primero en tu vida? ¿Le estás dedicando lo mejor de tu tiempo o solo le estás dando lo que te sobra? Si no hay más que hacer, entonces vamos al Padre. Pues pongámonos a orar. Cuando ya no hay más que hacer. Ay, no, pues mañana voy al Chabá. Así, ¿no? No, pues mañana voy al Chabá. No, pues será ir. Cascumen. ¿O es el día de reposo más importante que cualquier actividad en nuestra vida? ¿Será que sí? Piensa. A veces, ¿qué se nos canjea por su Chabá y sus citas? ¿Cuáles son sus citas? Las Muadi. ¿Qué se nos canjea por su Chabá y sus citas? Aquí estamos hablando de todo un poco de la parashá, ¿no? Pero toda está relacionadita. Examinemos nuestra relación con Yuhei Bajei, amados, porque hablamos que sí, que Él es el Todopoderoso, que Él es mi Elohim, que Él es el primero en mi vida, pero que le estamos dando de verdad. ¿A qué horas estás apartando el inicio del Shabbat? ¿A qué horas lo estás apartando? ¿A la hora que ya te desocupas y te sobra el tiempo? ¿O de verdad marcas la pauta para darle el nivel de importancia a Él en tu vida y en tu familia? Complicado. Pastor, es que el trabajo, no me lo diga a mí, dígaselo a Él. Porque el día de mañana, no se engañe usted mismo. El día de mañana usted va a comparecer, dice mi Biblia, de pronto la suya también. Usted va a comparecer ante Él. Y bájese usted mismo de este engaño. Te va a decir: ¿a qué horas apartabas mi Shabbat para ti? Señor, es que usted sabe que el trabajo, Señor, es que usted sabe que mi mamá, Señor, usted sabe que mi papá, usted sabe que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa. Y muy posiblemente tenías toda la intención de que Él fuera, sí, lo primero. ¿Me está entendiendo? Y muy posiblemente te sentías muy bien con esa justificación, no hay problema. Pero piensa por un instante, si conoces un poquito al Elohim de esta Torah, tú le vas a responder con sinceridad, porque sí, es que es a Él la verdad. Señor, es que el trabajo, ¿no? Señor, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa, que el perrito, que el gatico, porque ahorita ya hacen parte de. ¿Tú qué crees que Él te va a decir? Te pregunto yo, ¿tú qué crees que Él te va a decir? Ah, bueno, hijo. Ah, bueno, hija. Está bien, pase para la derecha. Pasó, está bien. Le pregunto yo, ¿usted tiene la osadía de pensar
¿qué le va a decir a usted que está bien? Sinceramente. Si usted tiene ese pensamiento, usted no conoce el Elohim de esta Biblia. Mire lo que estamos leyendo en su palabra. Mire los niveles de exigencia que Él marca y mide conforme los niveles de responsabilidad. ¿Y dónde al pueblo? No, es que, claro, pastor, es que lo que usted leyó era para los Cohen Agadol y para los Kohanim. Claro, pero muéstreme en qué momento le dijo al pueblo en general que dependiendo la circunstancia, así guardara su día de Shabbat. Muéstreme dónde dice eso. Es que estamos a veces tan desenfocados y tan desentendidos, o pareciera que nosotros no hemos entendido este camino. Pareciera que esto fuera tan difícil, tan complicado. Pero ¿por qué no creer en Él? ¿Por qué no creer de verdad? Que si Él te dice haz esto, que yo soy tu respaldo, Él lo va a hacer. Pero que al menos vea la intención en nosotros, no una justificación es ahí de... ¿Por qué no te paras firme en la obediencia al Padre? Él te exige que tú seas obediente, que te apartes, que te separes por medio de la obediencia a su palabra. ¿O no te dice eso? De pronto es que mi Biblia es más ortodoxa. De pronto esta es más fuertecita que la suya. Escuchaba yo por ahí un comentario que le hacían a otra persona, y que un pastor le decía a la otra persona: es que mi Biblia es más misericordiosa que la suya. Porque hay Biblias y en las nuevas traducciones desde Reina Valera, en todo ese lineamiento, que las palabras te las han ido suavizando. Sí. Entonces te las han ido suavizando y hay muchas cositas que ya... Pero esta todavía es ortodoxa, la que yo tengo. Por eso yo le hablo así. Entender qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Desde qué lineamiento usted le piensa obedecer a Él? ¿Por qué parece tan difícil? Es que parece difícil la santidad. ¿Cierto que muchas veces le ha parecido difícil la santidad? ¿O no? Sí, sincérese. Pero ¿por qué si esto tiene que ser fácil? La palabra lo dice. ¿Dónde está el problema? ¿Usted sabe dónde está el problema? Ocupa en realidad Elohim ese primer lugar en tu vida. Pregúntate eso. ¿De verdad? Lo que es de verdad ocupar un primer lugar y todo parte de Él para abajo en tu vida. ¿Será que sí? Estamos hablando de santidad, familia. Yuhei Bajei demanda estrictos requisitos de rectitud, ¿o no? ¿Está entendiendo? No se me desanime que esto se pone mejor. Yuhei Bajei demanda estrictos requisitos de rectitud. ¿Estamos? De obediencia y santidad para los, escuche, para los que reciben el llamado para servirle y que van a liderar su pueblo desde diferentes roles o posturas. Es ahí lo delicado y serio que es decir: soy un servidor de Elohim. Aquí hay servidores de Elohim. Levante la mano. Levante la mano. Yo los quiero ver. Servidores de Elohim, levanten la mano. ¿Ustedes son servidores de Elohim? Bajen la mano. Aimito, ¿usted le quitó el seguro a esta puerta? ¿Usted le quitó el seguro?
El coche, correlo un poquito, por favor, no lo dejes ahí como tan ahí como tan al paso, por favor. Es que Elohim demanda, Él demanda obediencia, Él demanda rectitud, Él demanda santidad para su pueblo, y especialmente para los que Él llama para que le sirvan, para los que lideran o van a liderar su pueblo desde diferentes roles o posturas. Es que ahí es donde está lo delicado de yo decir soy un servidor. Y discúlpeme la palabra que le voy a decir, pero a veces nos hemos ido convirtiendo en servidores mediocres, circunstanciales, emocionales. Pero si tu llamado a servicio fuera desde la postura toraica, desde la forma de ese entonces, con la sentencia misma inmediata de este entonces, ¿será que tu servicio sería mediocre? Y te sortea servirle a Elohim. Ay, Señor, yo quiero servirle. Y aquí convocamos reunión de servidores, ¿no? Aquí convocamos, estamos por convocar ahorita una reunión de servidores muy pronta. ¿Cuántos aparecen a la reunión de servidores? ¿Cuántos aparecieron la última vez, hermano Mauricio? Entre 70 y 80. ¿Qué es una convocatoria de servidores? Que yo digo, todo el que sienta el deseo y el querer de servirle en algo a Elohim, el domingo nos vamos a reunir aquí a tal hora. Aquí aparecen 50, 60, 70. Y les pregunto con micrófono en mano, ¿usted qué hace aquí? Yo vengo a servirle a Elohim. Eso. ¿Cuántos más o menos tenemos bien? No con lo, no, bien. ¿Cuántos servidores tenemos, hermano Julio, en este momento? De 60 a 70 ya hay 20. Y usted fue el que dijo, yo vengo, yo voy a servir, páseme lo que sea. Y hay 20. ¿Sí ven? ¿Estamos o no estamos? Entonces ahí lo delicado. Yo soy servidor de Elohim. ¿Cómo? ¿Así? ¿Para eso? Te estás en problema. Quédate en la silla. Tienes menos responsabilidades. Porque como servidor aquí dentro de este lugar tienes unas responsabilidades, pero espiritualmente tienes otras mayores y más grandes todavía, más de peso. Entonces piensa por un momento que si tú eres un servidor, ¿de qué eres servidor? ¿De qué? ¿De quién? ¿Y para quién? Porque si tú me dices que tú eres un servidor de Elohim y sirves de la manera que has servido en este lugar, complicado. Eso es servir a Elohim. Ahora, ¿usted por qué viene y se postula aquí para una reunión de servidores? Ahora, ¿por qué usted nunca ha venido aquí a postularse a una reunión de servidores? Ay, pastor, es que eso no es conmigo y a mí el tiempo no me da. Yo tengo otras ocupaciones, yo puedo participar de Shabbat en Shabbat. Y unos compromisos como que la gente hace con Elohim como chéveres, ¿no? No, sí, obvio. La sinceridad ante todo, pero no debe ser el resultado real. No. ¿Por qué, pastor? Pues déjeme avanzar al menos. El ser humano siempre crea y modela una figura en sus gestos, en su hablar, en su caminar, en su proceder. ¿Sí o no? Se lo repito, el ser humano siempre crea y modela una figura en sus gestos, en su hablar y en su caminar y en su proceder. Usted siempre está modelando algo
de alguien. Una persona te gustó la forma como hablaba o algunas palabras que usaba y tú las cogiste. ¿Te gustó cómo caminaba? Entonces, ay, tan chévere, voy a coger lo mismo. Pero se hace más inconsciente que consciente. Porque siempre hay una figura que inconscientemente se va creando para modelar, como para que sea tu modelo. ¿Me está entendiendo? Baruch Hashem. En las primeras etapas de vida deberían ser ¿quiénes? Los padres, ser nuestros padres. Luego eso se va difuminando. Luego eso se va difuminando cuando van llegando más personas a nuestro alrededor y se va alimentando el querer ser. Porque aunque viste una cosa en casa, en papá y mamá, apareció por allá un personaje, un profesor, una maestra, un compañero en el colegio, una compañera, un amigo, algo, y te empezó a gustar cómo era esa persona, su forma, su hablar, su trato. Entonces te empezaste a moldear en eso, independientemente de lo que vieras en casa. Entonces la primera imagen que debieron ser tus padres se fue difuminando. Aparte de que le sumamos que la historia de la humanidad, especialmente hablemos de acá el occidente, por una muy buena temporada viene viviéndose la crisis en los hogares y las crisis familiares, donde papá y mamá no fueron el mejor ejemplo a seguir, lamentablemente. Pero fue un buen tiempo, una buena etapa que se ha vivido y se vivió para ciertas generaciones de aquí para atrás. Entonces no había papá, no había mamá que modelar. Entonces se modelaba el amiguito, el tío, el primo, pero tenían las peores fallas, los peores errores, los peores pecados. Entonces modelaba eso. ¿Cómo? Muchas cosas. Entonces empezó a tener cierto comportamiento porque fue lo que vio, porque fue lo que fue modelando. Entró a la droga, ¿por qué? Entró al camino de la prostitución, ¿por qué? Empezó a hacer esto, ¿por qué? Porque todo el modelo que había que seguir en un orden de verdad, pues estaba muy desdibujado, estaba bastante difuminado. Hasta que nos sale Yeshua al paso, ¿o no? Porque antes de Yeshua, y hablemos de Yeshua aún desde el cristianismo, en el momento que tomamos conciencia y decimos, sí, tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que cambiar, y aparece Yeshua en el camino, entonces hicimos un freno de vida, ¿sí o no? Y nos cambia las expectativas de vida. Mas sin embargo, se nos hace difícil seguirle y moldear nuestras vidas a su imagen. Todos los demás nos fue muy fácil modelarlos, seguirlos, aprenderles los vicios, los resabios, la mentira, el pecado, la droga, la prostitución. Fue muy fácil cogerlo, aprenderlo, adaptarlo a nuestras vidas. Y fluía. Pero un día apareció Yeshua y te hizo tomar conciencia, me hizo tomar conciencia. Esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiar. Arrepiéntase de sus pecados. ¿Sí o no? ¿Alguno aquí le pasó eso? A mí me pasó, no sé ustedes. Cuando Yeshua llegó a mi vida, claro, y mismo me mostró la radiografía de lo que era mi vida. Pero ¿dónde está el problema cuando aparece Yeshua? Ahora sí aparece el modelo a seguir. Ahora sí aparece lo que debemos aprender para comportarnos, para cambiar, para ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Entonces Él nos da unos nuevos parámetros de vida. Y se supone, y usted y yo decíamos que le amábamos, ¿no? Ay, y picos al rey.
y nos cambia la expectativa de vida. Sin embargo, se nos hacía y se nos hace aún difícil seguirle y moldear nuestras vidas a su imagen. Le pregunto yo, ¿qué es moldear nuestras vidas a su imagen? En un sentido inexplicable, dices amarle y hacer lo que Él te diga. ¿Cuántas veces usted en sus oraciones le dijo: Señor, lo que usted me diga, eso hago? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces de verdad lo hacías? ¿Estamos o no? Menos mal esto no era con ninguno de ustedes, como que era nomás conmigo. En el sentido inexplicable, Señor, yo te amo, y nos rasgamos las vestiduras, nos tirábamos al piso, llorábamos, pataleábamos. Aquí ninguno hizo eso, ¿no? Menos mal. Pero cuando sus enseñanzas, preste oído, pero cuando sus enseñanzas y prácticas van en contra de tus gustos, deseos, placeres, pensamientos, sentires y el yo, se te hace difícil. Se te hace difícil. Y le sigues como de lejitos y sin compromisos. Sí, yo soy cristiano. Sin compromiso. ¿Estamos? Juan 12. Juan 12, ¿qué dirá Juan 12 de esto que estamos hablando? Juan 12, 26. ¿Tienes tu Biblia? Aquí hay como algo como contradictorio en lo que vamos a leer, pero interesante. 12:26. Qué silencio. Nos acompaña y nos arropa el silencio. Un silencio, ojalá no fúnebre, porque no nos podemos contaminar de muerte. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? El que quiera, ¿qué? Servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirve, ¿quién lo va a honrar? El Padre lo va a honrar. El que quiera servirme, que me siga. ¿Cómo es eso? ¿No se supone que si yo le sirvo es porque yo ya le estoy siguiendo? ¿Qué es seguir a una persona? ¿Será que seguir a una persona es que yo me ponga a caminar detrás de él? ¿Será que eso es lo que me está diciendo? ¿Será que Yeshua le estaba diciendo: usted me quiere servir, ande para donde yo ande? Seguir a alguien y recibir su ejemplo implica, escuche, imitar su comportamiento, modelo de vida y valores, considerando, de pronto aquí puede haber el problema, que no hemos considerado que esa sea la persona de verdad, mi ejemplo a seguir. Usted dice muchas cosas bonitas de Yeshua, pero ¿por qué no haces lo que Él te dice que tú hagas? ¿Por qué no te dejas guiar de Él? Entonces seguramente no es la persona ejemplo a que tú sigas y modeles. Porque te conflictas, te llenas de conflictos por tantas cosas que Él dijo. Y de verdad que nos escaramuciamos, porque el mismo Yeshua un día dijo: ¿quién ama más a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hija, a su esposa,
más que a mí, no es digno de mí. Ay, no, pastor, yo a Yeshua lo amo más que a toda mi familia. Mentira. Mentira del yayo. Sencillo, mentira. ¿Por qué, pastor? Porque si usted de verdad le ama más, ¿qué? Usted obedece. Usted hace lo que tiene que hacer. Usted no contraría la palabra. Usted no se le presenta tanto obstáculo, tanta situación. Usted no se sortea tanto en este camino. Usted actuaría, se comportaría en una obediencia diferente si de verdad, usted dice amarle a Yeshua. Así que el día de hoy tú te tienes que confrontar hasta en qué nivel de verdad tú amas a Yeshua. Pero en el nivel que tú le amas no te da para que Él sea tu ejemplo de vida y lo que Él te diga lo cumplas. No te da. ¿Cierto que no? Ahora lo seguimos leyendo. Esto significa aprender de su experiencia y esforzarse por replicar sus acciones. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Especialmente aquellas que son positivas o deseables. Cuando de verdad recibimos un llamado, porque usted dice que quiere servirle y a usted le nace servir y usted quiere servir y usted es un servidor del oído. Cuando de verdad recibimos un llamado, usted ha escuchado esa palabra, ¿no? Ay, yo siento un llamado de parte del Padre. Ay, es que yo siento que Él me llama a que yo le sirva. Ay, es que Él me llamó. ¿Qué? Y Él llama, es que la palabra lo dice. Y ahora lo vemos en unos textos. Cuando de verdad recibimos un llamado a ser y a hacer, ¿me entendió? Para desarrollar una función de servicio. Pastor, líder, coordinador, servidor, sacerdote, coanín, maestro, evangelista. ¿Estamos? Muchas veces la Biblia menciona a personas llamadas por Elohim para un ministerio o servicio específico. Rab Shaul fue llamado por Yeshua, ¿o no? Romanos 1:1. Ahí lo dice. ¿Estamos? Vamos a leerlo, a que no nos quedemos en el aire con esto. Rab Shaul, servidor. Mire pues cómo se presentaba el hombre, ¿no? ¿Cómo se presentaba el hombre? El hombre sabía que era un servidor. ¿Y de quién? Shaul, servidor del Mashiach Yeshua, llamado a ser enviado. ¿Enviado qué? ¿Enviado qué dice su Biblia? Solo la palabrita que sigue ahí. No. Enviado, punto y coma. Apartado. O sea, santo. Kadosh. Yeshua me llamó, la tenía clara. Primero que todo, a ser apartado, a santificar mi vida, a lo que me tengo que alejar. Elohim me dijo, aléjese de eso, aléjese. La tenía clara. Apartado, ¿para qué? ¿Para qué Elohim lo separó? ¿Para qué Elohim lo sacó? Para la buena noticia, para anunciar su palabra, para llevar su palabra, para hablar de Él en todo tiempo y en todo momento. Por donde caminaba, Él hablaba de Él. ¿Tenía títulos? ¿Cómo que no? Todos los que quieran. Era prominente. Tenía su oficio, tenía sus postulaciones, tenía sus pergaminos. O sea, no estamos hablando. Estamos hablando de que el hombre tenía como haber dicho, uy Señor, pero es que mire que tengo esta carrera, tengo este oficio, a tal hora me tengo que enfrentar. Usted me llamó a que fuera apartado para yo hablar de usted, ya.
¿Y qué dijo un día? Todo lo que yo tengo he hecho y estudié y lo tengo por... ¿Quién hace eso hoy? ¿Quién? Que Elohim le hable ahí al oído. Apártate para que por donde vayas y vivas hables de mí. Señor, ¿y el arrendo? Señor, ¿y los servicios? Señor, y mi esposa me va a estar pidiendo comida, tengo que llevar comida a la casa, ¿qué hago? Los hijos, Señor, el estudio. Tantos pereques que le colocamos a Elohim. Y usted siente querer servirle, así no sea anunciando su palabra. Usted quiere sentirse útil, usted quiere agradecerle sirviéndole, ¿o no? Eso es con otros posiblemente. Primera de Corintios, de pronto con Corintios sí. Primera de Corintios, el mismo acá lo ratifica otra vez, porque él les cuenta. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Shaul, llamado a ser enviado del Mashiach Yeshua. ¿Por voluntad de quién? De Shaul. Yo quiero que me envíen, yo voy a ir, yo no necesito que nadie me mande. No, Elohim lo mandó, Elohim lo escogió. ¿Estamos leyendo o no? Por voluntad de Yuhei Bajei y el hermano Sóstenes. Parece ser que Sóstenes ahí estaba intercediendo y le hicieron el llamado y venga Shaul para acá, vamos a ungirlo y usted va a ser enviado. ¿Está entendiendo? Los sacerdotes del Tanaj, de la Torá en la Tanaj, fueron llamados por Yuhei Bajei para su trabajo especial. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 5. Mire pues los versos que vamos a leer aquí, tan buenos. Hebreos capítulo 5. Ese Hebreos sí nos ha dado palo, ¿no? Uy, qué fuertes Hebreos de ahora 8 días. ¿Se acuerda del pecado deliberadamente? Uy, ni toque al pastor. Capítulo 5 de Hebreos, verso 1. Todo sumo sacerdote, todo Cohen Agadol, se escoge de entre los hombres y se le nombra representante de los hombres delante de Elohim, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esa debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Esa dignidad, mire qué alta honra esto. Esa dignidad nadie la toma por sí mismo. Tiene que ser llamado por Elohim. ¿Cómo lo fue quién? Es una dignidad. Éxodo capítulo 28. Éxodo 28, verso 1. Trae a tu hermano Aarón. Éxodo 28, 1. Trae a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas. ¿Para qué? Para que me sirvan ¿de qué? De sacerdotes. Pastor, es que ellos eran sacerdotes, es que ellos eran los Coanim. Entonces eso no es con nosotros, ¿ok? Ser llamado por Yuhei Bajei es ser elegido por él, independientemente de cuál sea la función o el servicio que él a ti te entregue. ¿Sí o no? Ser llamado por Yuhei Bajei es ser elegido por él para ciertos propósitos. Cuando una persona es consciente de ese llamado y se entrega a él, ojo, comienza a vivir el propósito que Elohim tiene para esa persona. Jeremías, Isaías, Shaul, los sacerdotes
Todos hacen parte de una misma línea de llamado. Jeremías capítulo 1, Isaías capítulo 49, verso 1. Ahí usted empieza a ver, ellos dicen, Elohim me llamó. ¿Estamos? El mismo Shaul lo ratifica en algunas cartas diferentes de ellas. Dice Shaul en Gálatas el capítulo 1, el verso 15: pero cuando Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su favor, tuvo a bien. Algunos fueron apartados desde el vientre. Así que Elohim llamó a toda la nación de Israel a ser un reino de Coanim. Ay, aquí se empieza a problemar esto. Dios llamó a toda la nación de Israel a ser un reino de Coanim, servidores y una nación santa. Usted hace parte de un pueblo santo, por ende debe ser santo. Pero usted hace parte de un reino de sacerdotes. Pastores, que eso era para los levitas, que eran los sacerdotes. Ok. Éxodo 19, para que ratifiquemos lo que estamos hablando y no se quede esto como en el aire. Éxodo 19, 6, hermana Débora. Elohim llamó a toda la nación de Israel. Escuche, antes de la intervención de la hermana Débora, Elohim llamó a toda la nación de Israel a dos funciones. Una, a que fueran un reino de Coanim. Pastores, que esos Coanim eran los levitas. Ok. Y número dos, a ser una nación santa, apartada. Esas deben ser sus dos principales funciones en este camino: apartado y servidor. Apartado y servidor. Pastor, pero es que los que le servían eran los Coanim, los levitas. Ok. Pastor, podemos ver en la enseñanza de hoy que todos los que Elohim llamó, ninguno dijo yo quiero ir, yo quiero servir. Elohim los llamó y los separó para diferentes usos de servicio. Total. Nosotros todos los que estamos aquí decimos que fuimos llamados por Elohim y que todos estamos aquí porque Elohim nos trajo y Elohim nos llamó. Entonces lo que necesitamos es decir, aquí estoy, ¿en qué te soy útil porque me llamaste? Amén. Éxodo 19, 6 dice: pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí está. ¿Qué es el pueblo de Israel delante de Elohim? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Usted tiene que cumplir con esas dos funciones. O eso no es para usted. Usted no tiene que ser parte de la nación santa. O sea que usted no tiene que ser santo. Y usted no tiene que ser servidor. Eso es para otros. Usted no. Deuteronomio 7, el verso 6. Deuteronomios ¿qué? ¿Verso qué? Porque tú eres. Aquí no hay opción. Vea por si quiere. Vea por si de pronto. Vea, usted va a hacer de pronto. Yo voy a ver si usted califica o no. Ahí no está diciendo eso. Porque tú eres un pueblo ¿qué? ¿A quién? Tú eres un pueblo kadosh, un pueblo apartado, un pueblo santo. Ayuhei Bajei, tú Elohim, de todos los pueblos de la tierra, Adonai tu Elohim te escogió a ti para ser su pueblo especial. Desde ahí ya no tenemos que sentir grandísimos, empoderados de que Él nos escogió. Él escogió su nación para que fuera una nación apartada de las demás naciones, ¿sí o no? Y luego te vio a ti, me vio a mí y nos metió en su nación santa. Pero los santos tienen que ser los judíos, nosotros no. Los servidores son los levitas, nosotros no.
El pueblo redimido por la sangre de Yeshua recibe un llamado similar. Es que eso era para los levitas. Eso era para el pueblo que salió de Egipto y estuvo en el desierto y por primera vez entró a la tierra prometida. Para nosotros que venimos ahora redimidos por la sangre de Yeshua, para nosotros no es eso. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. ¿Lo tenemos? Verso 8. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso que representaban las oraciones de los ¿quiénes? De los apartados. Pero mire lo que dice el verso 9. Ellos entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre. Has redimido, escucha, para Yuhei Bajei, gente, personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. A estos, verso 10, tú los has constituido un reino y sacerdotes para nuestro Elohim, y reinarán en las nubes, en el cielo. Vamos a reinar en la tierra. El reino va a ser en la tierra. ¿Estamos o no? Ay, es que yo soy redimido de los nuevos de ahorita, de esta temporada, de esta generación. Él te hizo un reino de sacerdotes. Él te hizo un reino de Coanim. Te metió ahí. Él está diciendo que si te metió, tú eres un servidor, tú eres un Coanim. Tienes que tener una función, tienes que tener un servicio. Porque si llegaste es porque Él te llamó. Y el llamado hace parte de que le sirvamos y nos santifiquemos para Él. ¿Estamos? El llamado de Yuhei Bajei a Israel fue para mostrar la salvación de Elohim al mundo entero. Entendemos, o entendamos más bien, que un Cohen es un oficio. ¿Sí o no? Un Cohen, ¿usted sabe qué es un Cohen? Es un oficio. Y un levita, ¿usted sabe qué es un levita? Un descendiente familiar de Leví. Porque es que esto nos juega una mala pasada. Como Elohim le entregó el sacerdocio, el servicio a los levitas, entonces eso solo lo tienen que hacer los levitas. Pero aquí me está diciendo Apocalipsis que por medio de la sangre de Yeshua, los que nos acogimos a ese pacto, hacemos parte del reino de Coanines. Entonces nos hacemos levitas. No, esto nada tiene que ver con los levitas. Un levita es un descendiente familiar de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, que se ganaron una posición cuando el becerro de oro. Se ganaron el oficio de servicio dentro del pueblo. ¿Estamos? Para que la tengamos clara. Entonces, un Cohen, ¿podemos ser Cohen? ¿Podemos ser levitas? Eso, muy bien. No somos levitas, no podemos ser levitas. Un levita es un descendiente familiar, hijo de Leví. ¿Podemos ser Cohen? ¿Por qué? Porque un Cohen es un servidor. Ya se lo voy a terminar de aquí ampliar. La palabra Cohen tiene su raíz principal. Palabra Cohen es una palabra en hebreo. Su raíz es Kahán. Su raíz principal, o sea, de donde viene la palabra Cohen, significa, oiga, escucha el significado que significa un Cohen: mediar en cultos en términos religiosos, oficiar como sacerdote o servidor,
consagrar, ejercer el ministerio, ministrar, sacerdocio, sacerdote, ministro y principal. Eso significa un Cohen. En pocas palabras, un Cohen es ¿qué? Un servidor. Aquí hay Cohanim. ¿Cuántos Cohanim hay aquí? Levante la mano. Poquitos. Cuando yo pregunté, bajen la mano, cuando yo pregunté que si habían aquí servidores de Elohim, el 80-90% de los que están aquí levantaron la mano. No se quieren en problemas, pues ya están problemados. Y ahora que les pregunto, porque les estoy explicando con claridad qué es un Cohen, y estoy preguntando ahora cuántos aquí son Cohanim, y ya ni el 5% levantó la mano. Servidor de Elohim y Cohen es lo mismo. Punto. Es lo mismo. Es lo mismo. Como ya no levanté la mano, ya no estoy en compromiso. Déjeme, yo termino. El sacerdocio, el que se le puso el llamado para el servicio, escuche, el sacerdocio, el que se le puso el llamado para el servicio, tiene mandamientos y estatus más estricto que el resto de la nación. ¿Sí o no? Porque tienen doble rol. Su sagrado servicio en el templo, en el altar, en la comunidad, y enseñar al pueblo a discernir entre lo que es limpio o tahor y lo que es tamé o inmundo. Y eso lo lees en Ezequiel capítulo 44. Te repite Levítico 21. Ezequiel 44, vamos a leer 2-3 versos ahí rapidito. Ezequiel, ¿está en su Biblia Ezequiel? ¿Cómo? Ezequiel 44, verso 23. Ezequiel 44, verso 23. Mire pues lo que dice. Ahí está hablando de los Cohanim, de los servidores de Elohim. Desde el verso 1, todo el capítulo 44 es como si te repitiera Levítico 21 y 22, para que usted lo sepa de una vez. Y usted repáselo en su casa porque usted eso lo debe hacer. Pero el verso 23 dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Quién tenía que hacer eso? Los Cohanim. ¿Ok? Y entre lo puro y lo impuro. ¿Estamos? Mire lo que dice el verso 24. Ellos estarán para juzgar en los pleitos conforme a mis juicios. ¿Cuáles son sus juicios? Su Torá. Su Torá. Guardarán mis instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades y santificarán mis Shabbat, mis Shabbatot. Verso 25a. No entrarán donde haya alguna persona muerta. Dejémoslo ahí. Estamos hablando de los Cohanim. Le pregunto yo, ¿usted me ha llamado en algún momento a conciliarle algo en su vida? ¿Me ha llamado a conciliarle algo en su vida? Y le he juzgado el asunto. A la luz de la Torá le he dado respuesta. ¿Me corresponde lo que está diciendo ahí? Porque soy un servidor de Elohim. Soy un Cohen de Elohim. No soy un levita, pero sí un servidor que me corresponde hacer lo que usted y yo acabamos de leer ahí. Enseñarte qué es lo puro y lo impuro, qué es lo sagrado, qué es lo común. Sí, le he enseñado eso con el favor de Él. Y mediarle en todo asunto por medio de los juicios de Él, por medio de su palabra. ¿Hacemos lo mismo? Sí. Con la gran diferencia que no lo hacemos en el templo, lo hacemos aquí en la Keilah. Lo hacemos como comunidad. ¿Estamos? Cuando la hermana Daisy creo que levantó la mano.
Ok, todo eso lo habla ahí. Perfecto, Baruch Hashem. ¿Ah? No hay nada borrado, mira. Cuando hablamos de muerte, para ir ya entrando al final de nuestra enseñanza, cuando hablamos de muerte, por eso nos suspendimos ahí en Ezequiel 44, 25a, o muerto, o sea, algo sin vida, escúchenme, algo sin vida empieza un proceso de putrefacción, ¿sí o no? Contaminación y descomposición absoluta, que todo lo que lo toque o esté a su lado lo contamina e impurifica, ¿sí o no? ¿Estamos o no? Vamos a imaginarnos un animalito muerto, el que sea. Póngalo en su cabecera. Una sola noche. ¿Qué pasa? El olor, empieza el proceso de descomposición, y el proceso de descomposición lo hacen otros animalitos llamados gusanos, más comúnmente. El proceso de putrefacción hace parte de, pero el olor, la mortecina, ¿cierto? ¿Me está entendiendo? Un ejemplo bastante despectivo, ¿no? Fuerte, ¿cierto? Pero algo interesante. ¿Por qué? Porque ojalá el Padre Eterno permitiera abrir tus ojos espirituales, porque muy posiblemente tú no pondrías ningún, así fuera un pajarito muerto en la cabecera de tu cama. ¿Por qué? Porque está muerto, porque te contamina, porque te puede enfermar, porque te puede matar. Claro que sí. Entendamos esta alusión que les estoy haciendo, porque si hiciéramos y que el Padre Eterno permitiera abrir tus ojos espirituales y viera que hay muerto a tu alrededor, que te está contaminando, que se está pudriendo a tu lado, que te ha ido mermando las fuerzas, que te agota, que te debilita, que te da sueño, que te da pesadez, que no puedes orar bien, que no sacas el tiempo para leer la palabra porque te duermes, que te da pereza hacer vigilia, no puedes ayunar. Eso no es espiritual. Eso no es desde un buen contexto. Lo que no te deja purificarte es porque hay algo a tu alrededor que te impurifica. No te contamines de muerte para que le puedas servir en su reino. Por eso empezamos a hablar del servicio, de que somos servidores, de que somos Coanín, de que sí servimos. Pero ¿qué pasa en tu vida espiritual? ¿Qué pasa en tu vida de santidad? ¿Por qué te cuesta trabajo? ¿Por qué peleas tanto con esto? Si debería ser tan fácil como lo explicó la hermana Diana. ¿Qué hay en nuestro entorno que nos está contaminando y nos está enfermando? Algo sin vida empieza su proceso de putrefacción, contaminación, descomposición, que todo lo que toque a su lado lo contamina e impurifica. Lleva esto a ese sentido espiritual del que te estoy hablando. En el entorno de la palabra, todo lo que dice y habla como muerte es sinónimo de pecado. Todo sinónimo de pecado. Hay pecado que tienes ahí al lado tuyo o te lo has echado al bolsillo, que te impurifica, que te está contaminando, y está ya ese pecado ahí en putrefacción y lo tienes encima o lo tienes al lado y no te deja avanzar, te frena, te echa para atrás, te desanima.
Pierdes muchas veces el sentido, no sirves bien, tienes problemas hasta para servirle al que murió por ti. Hay muerto al lado tuyo. Todo lo que habla de muerte en la escritura es sinónimo de pecado, ¿sí o no? Por eso la muerte nos impurifica. No ser, ojo, no ser y estar aptos para estar en su presencia y presentar ofrenda, tanto moral y ceremonial, nos impurifica. Y no estamos aptos. No estamos limpios para acercarnos al Padre. De eso empieza hablando la parasha. No entres en lugares de muerte. Y a veces donde te metes, a veces donde comes, a veces con quien compartes la mesa. ¿Será que si te invitan a comer en un lugar y hay un perro muerto encima de la mesa, tú comes en satisfacción? Pero ¿por qué con el pecado si comes así de fácil y sencillo? Si es lo mismo. ¿O dónde está la diferencia? La diferencia es que lo estás viendo. Entonces te volviste una persona solo de ver. Entonces eres una persona incrédula. No crees. Tienes ceguera espiritual. ¿Cuántas mesas de pecado te has sentado a comer y para ti, ay, como yo no soy el que peco? Y te sentaste al lado de la putrefacción, de la contaminación. Ay, pastor, entonces nos tendríamos que salir del mundo. No, porque la palabra no dice eso. La palabra te dice, usted está en el mundo, pero no es del mundo. No se contamine, no se junte, no haga lo que no tiene que hacer. Por eso cuando Yeshua decía, separe, deje, haga para un lado, a tantos les costaba trabajo. Costaba tanto. Un hombre quiso seguir a Yeshua. Miremos la escena, Lucas capítulo 9, para que no diga que es que yo soy el extremista. Si usted piensa que yo soy el extremista y exagerado, no ha leído a Yeshua. Lucas capítulo 9, verso 57. Si usted tiene una Biblia que le coloca subtítulos, ¿qué subtítulo dice su Biblia? Los que querían, ¿qué? Los que querían seguir a Yeshua. Le pregunto, ¿está hablando de lo mismo que estamos hablando? Lo mismo, pero mire lo hermoso que dice la palabra. Mientras ellos iban por el camino, verso 57, cierto hombre le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. La emoción, ¿no? La emoción. No, ya encontré al Mesías. Lo que usted me diga, para donde usted diga pego. Para las que sean, decimos acá en el valle. Y Yeshua le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Le pregunto yo, ¿por qué él le respondió eso? ¿Qué intención le encontró en el corazón? A este me va a solucionar los problemas. Entonces el que sigue por interés, pero le pesa seguir, le pesa servir, le pesa santificarse. Y en medio del pueblo hay unos así. En medio del pueblo hay unos así. Pero la cosa no para ahí. El verso 59 me gusta. A otro le dijo, mire, primero hubo el que primero se ofreció, ¿no? Hay personas que buscan a Dios por necesidad material. Y Yeshua de una lo desubicó. Yo no tengo ni dónde poner la cabeza, amigo. Piénselo bien. ¿Vuelve a decir algo de la persona? Silencio rotundo. Pero Yeshua sigue el camino y ahora Yeshua le dice a alguno, ¿le hizo qué? El llamado, le hizo el llamado. Mire pues a dónde va esto.
A otro le dijo, sígueme. Pero él le dijo, maestro, permítame ir primero. ¿A qué? Le pregunto yo, el que le estaba diciendo que lo iba a seguir era un Cohen Agadol. Porque el único que no podía ir al entierro de su padre o de su casa eran los Cohen Agadol. ¿Cierto? Lo leímos en la Torá. Pero acuérdese que también le mostré por medio de Apocalipsis que los que hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua Mashiach, ya Él nos hizo un reino de servidores. Maestro, déjame ir, yo entierro a mi padre. O sea, era una buena causa, ¿no? ¿O qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaba algo mal ahí? ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren sus muertos, pero tú anuncia la palabra. Pero es que mi papá, es que es el de mi casa, es que mi abuelo, es que mi abuelita, es que mi papá, lo voy a enterrar. Y algunos, ay, es que mi papá, mi mamá me invitó a una cena de Halloween y yo no comparto, pero yo no le puedo hacer el desprecio a mi papá, mi mamá. El día de la madre, ay, el día de la madre. Bendito problema con el día de la madre. Ya va, amado. Bendito problema del día de la madre. El pueblo de Israel perece por falta de conocimiento. No sigan las tradiciones del mundo, le dice la palabra. Haga caso, santifíquese. Es que es mi mamá, pues felicitarla y bendecirla y honrarla otro día. No el del paganismo. Encontrar, buscar, estudiar el significado. Ay, vea, feliz día de la madre. Y hermanas de aquí en eso. Pastor, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema había que él enterrara a su papá? Que el muerto o los muertos entierren sus muertos. ¿Qué le dijo del papá? ¿Qué le dijo del papá? ¿Estaba muy bien el papá? ¿Por qué lo trató de muerto? Todo lo que nos habla de pecado, y más en el Bria de Ashá, es sinónimo. Todo lo que nos habla de muerte es sinónimo de pecado. ¿Está entendiendo? Voy a enterrar a mi papá y ya me queda el tiempo libre. Es que voy para donde papá, voy para donde mamá, voy para donde mi hijo, voy para dónde. Y entonces aplazo el Shabbat, como ahorita, porque yo sé que en mi casa yo no como nada de lo que dice Levítico 11, pero cuando estoy donde mis papás, donde mi familia, es que vino mi prima, mi tía, la más querida de no sé dónde. Y pues por muchos años no me pasó nada, pues ahorita tampoco. Señor, usted conoce mi corazón. Pero ¿cómo le voy a hacer el desplante a mi tía, a mi prima, a mi tío, a mi papá? ¿Está entendiendo? Deja que los muertos entierren sus muertos, pero tú estás recibiendo un llamado para este reino. La palabra nos indica cómo nos veía y percibía el reino de Yuhei y Bajei. ¿Me está entendiendo? La palabra nos indica cómo nos veía y percibía el reino de Yuhei y Bajei. Amén. ¿Qué estatus teníamos en nuestra vida, por muy santa que creyéramos que la llevábamos? Efesios capítulo 2, verso 1. En cuanto a ustedes, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos todos? En cuanto a ustedes, estaban muertos. Ay, ¿nosotros estábamos muertos? No, yo estaba muy vivo. Si a mí me pellizcan me duele. Y en ese tiempo más. Ustedes estaban pasado muertos en sus delitos y pecados. Pecado entonces es sinónimo de
Ahí se lo estoy diciendo a la luz de la palabra para que no crea que es que el pastor se inventó eso para estarlo judicializando a usted. El verso 2: en los cuales anduvieron en su presente, en otro tiempo, en el pasado. Quiere decir que usted y yo ya no podemos tener podredumbre ni delitos de pecado ni encima ni en nuestro alrededor. Eso era otro tiempo, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Eso eran nuestras vidas. Y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos, ¿quiénes? Quiere decir que usted no puede ser un hijo de desobediencia. Si usted todavía es una persona desobediente a la palabra, pues usted es un hijo de desobediencia. ¿O no? ¿O yo me lo estoy inventando? ¿O lo estamos acabando de leer? ¿Me está entendiendo o no? Claro, esto no gusta. Esto no gusta. Porque, ay, si es que yo a veces he sido como desobediente en cosas. Esto es muy claro. En otro tiempo, no el presente. Todos nosotros vivíamos entre ellos. ¿Entre quiénes? Los muertos. Los muertos. En las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Por eso lo que le decía al inicio: ¿por qué batallas tanto con la santidad si esto ya no tiene que estar en nosotros? La santidad, la obediencia en nosotros debe fluir. Usted debe estar preguntando: pastor, ¿qué más hay para obedecer? ¿Qué me está faltando? Pero no hemos podido salir de las vocales, porque te toca estar haciendo las planas de la E y de la O porque todavía te cuestan. No hemos podido pasar al abecedario. ¿Me está entendiendo? El verso que hoy: pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por un favor estamos salvos. Por un favor de él somos salvos. Nos quiso quitar el pecado, la muerte, la putrefacción. Y más de uno anda con la bolsita así arrastrándola. Y la abre y ahí está el muertico. Ahí está la putrefacción en la bolsita. No la has podido soltar, te cuesta todavía. Todo lo que nos impurifica del pecado, que es transgresión de la palabra. Todo lo que todavía te cuesta de la palabra, eso te impurifica delante de Elohim. Nos separa en estatus de muerte de la presencia y el favor de Adonai. Debemos pedir al Padre que traiga el favor del Ruach HaKodesh a nuestras vidas por medio de su fruto. Nos dé carácter y dominio propio para vencer el pecado y la muerte. Para vencer el pecado y la muerte. Santiago o Jacob, capítulo 1, verso 13. Mire lo que dice la palabra, para que usted no siga batallando con la debilidad de su mente, de su corazón, y no piense que no puede. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque a Elohim no lo tienta el mal. ¿Alguno aquí es hijo de Elohim? ¿Seguro? Ya vamos para allá. A él no lo tienta nadie, pero a cada uno, escuche, le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido,
da a luz el ¿qué? Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, ¿qué trae? Muerte. Muerte. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Verso 23, el último. Porque la paga de ¿qué? ¿Qué es pecado? Usted no obedecer lo que dice este libro. ¿Usted sabe lo que dice este libro? El que sabe hacer lo que dice este libro y no lo hace, ¿qué? Ustedes son inteligentes. Entonces, ¿para dónde vamos? Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es ¿qué? ¿En quién? En el Mashiach Yeshua. Amén. Así que, amados, muertos al pecado y a todo lo que nos contamina, y creemos que no podemos vencer al día de hoy. Muertos al pecado, muerto a lo que nos contamina. Y crea, porque muchos no creen que pueden vencer eso que no te deja, eso que perturba tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu yetzerará, tu yo, tu ego, todo lo que tú quieras. Por eso pídele al Rúa en tus oraciones: Padre, trae el fruto de tu Rúa a mi vida, porque necesitamos carácter, fuerza, dominio propio. Leamos desde el verso 1 de Romanos capítulo 6 para que nos emproblememos aquí más. ¿Qué concluimos entonces de todo esto? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor de Elohim? De ninguna manera. Y está en símbolos de admiración. Porque los que hemos muerto para efectos del pecado. Usted y yo tenemos que haber muerto a efectos del pecado. El pecado no te puede coquetear todavía. ¿Qué es el pecado? Ya lo dijimos. Pecado es desobediencia a Él, a su palabra. Deja de pensar que pecado es solo mentira, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el robo, la hechicería. Deja de pensar que solo pecado es eso. Por eso es que no avanzas. Pecado es desde lo más mínimo que usted no busca obedecer de este libro. Y por eso estamos emproblemados delante de Él. Por eso no avanzamos. Por eso la vida se trunca. Problemas, situaciones, economía, enfermedades, tantas cosas. Porque hemos muerto para efectos del pecado. ¿Cómo vamos a vivir todavía en Él? ¿Cómo haces para vivir todavía en desobediencia, en el pecado? Ay, es que solo me queda poquito. Es que no te puede quedar nada, porque así sea uno que te quede, tú estás muerto delante de Él. Porque el pecado te lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Lo acabamos de leer en la palabra, no te lo dijo el pastor. Ignoran ustedes. Escuche que aquí esto está bueno. Somos hijos de Elohim, ¿no? Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach Yeshua, nos sumergimos en su muerte. Pues por la inmersión quedamos sepultados con Él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Iniciemos una nueva vida. El pecado no puede estar en ti si tú te acogiste a la sangre del madero y fuiste a las aguas. No puede, es que no puede, es que es imposible.
Porque así como hemos venido a estar unidos con Él por esta representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Y sabemos que nuestro ¿qué? Viejo hombre, viejo yo, y exerará mala inclinación, quedó ejecutada en el madero con Él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que muere se libera del poder del pecado. Fuiste a las aguas y no moriste. Te metiste con tanque de oxígeno y respiraste debajo del agua, no moriste. Por eso batallas todavía con cosas. Hay que morir cuando se va allí a las aguas, hay que morir. Hay que ir con el sentido claro de que muero y me levanto en una nueva vida. Pregunto yo, ¿estoy yo malentendiendo esto que estoy leyendo? ¿O estamos claros? ¿Estamos claros? Si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre Él, porque al morir para efectos del pecado, murió una vez por todas. Pero al vivir, vive para Elohim. Así también ustedes considérense muertos. ¿Para todo? No, para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yeshua. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, en modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrezcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no están bajo la condena de la ley, sino en la protección de su favor, de su misericordia. Entonces, ¿qué? ¿Continuamos pecando? Porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la protección de su favor. De ninguna manera. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de apariencia, de corazón, a aquella forma de enseñanza a la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, se han hecho ¿qué? ¿Cuántos aquí fueron libertados del pecado? Debe ser servidor. Aquí lo dice. Debe ser servidor de Él, del reino. ¿Qué hacer con eso? Se han hecho servidores de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torah continuamente, así ofrezcan ahora sus miembros como siervos, como servidores de la justicia. ¿Para qué? Para la santidad. Servicio y santidad, servicio y santidad. Y mire lo que dijo Pablo ahí. Les hablo en términos humanos y mire cómo estaba eso de fuerte. ¿Qué tal que hubiera hablado en términos espirituales? ¿Está entendiendo? Hoy somos, según dice la palabra, el templo del Akadosh Baruj Hu. ¿O no? ¿O ya usted lo tiene en duda? Hoy somos el templo del Akadosh Baruj Hu, del Espíritu de Santidad.
del Santo bendito es. Él reside dentro de nosotros, así debe ser. Si no hay pecado en ti. Si no hay pecado en ti. Desafortunadamente, si elegimos desobedecer su palabra o permitirnos deliberadamente que cosas, escuche, o personas impías entren en nuestras vidas, estas acciones crean inmediatamente una distancia entre nosotros y el Creador. Ojo con la persona que estás mirando para que sea tu compañero, tu compañera de vida. Ojo. Ojo con la persona que estás intimando. Ojo. Porque todo esto lo hablaba al inicio de todos los versos de la Torá. Ojo. Porque te puedes estar impurificando en tu práctica de tu carne. Ojo lo que estás haciendo. Desafortunadamente, si elegimos desobedecer su palabra o permitimos deliberadamente que cosas o personas impías entren en nuestras vidas, estas acciones crean inmediatamente una distancia entre el Elohim y nosotros. El Espíritu no puede morar en un lugar que amenaza su santidad. No puede. No puede. Él no puede morar y usted con pecado dentro, con putrefacción dentro. No puede, no puede. No se meta cuentos en la cabeza. Es imposible. ¿Me está entendiendo? El Creador comienza el proceso de ocultarse de esa persona en un esfuerzo por proteger su santidad. Él quiso estar dentro de ti, pero tú no quisiste soltar el pecado. Tú quisiste reincidir en el pecado. Así que Él empieza a separarse, a aislarse, a estar fuera de esa parte, de ese templo. Es un esfuerzo de Él proteger su santidad y al mismo tiempo proteger a la persona de una muerte súbita por parte de un Elohim 3 veces K2, por encima de lo que usted y yo pensamos y sentimos y entendemos. Su santidad, ¿cómo la coloca dentro de ti? Pregúntate tú eso. ¿Cómo hace Él para poder morar en ti? Si tú no quieres adecuar tu templo, tu vasija, para que Él more en ti. ¿Cómo hace Él? ¿Cómo lo forzamos? Esta es la razón por la que Pablo dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, meditad en estas cosas. Cualquier otra cosa aparte de eso nos contamina. Aparte de eso, cuando la muerte del pecado, escuche, cuando la muerte del pecado se encuentra en nosotros o nuestro alrededor, hace parte de nuestras vidas, nos congraciamos o convivimos con ello, y eso crea una separación, un ocultamiento de Elohim con nosotros, y ustedes gastándose en una oración y pidiendo a su favor. Este ocultamiento está diseñado para llevarnos a un lugar donde sintamos la separación de su presencia. Una separación destinada a hacer que nos arrepintamos de todo nuestro pecado. Supliquemos por esa sangre de Yeshua y seamos lavados en el agua de su palabra. Esta es la instrucción de la Torá para la limpieza nuestra. La persona que reconoce su pecado, se arrepiente, hace teshuvá, lleva su sacrificio delante de Él. Padre, aquí está mi vida. Reconozco esto. Por favor, ayúdame. Yo no quiero volver a esto, a pecado, a estar en muerte. Y te presentas y te acoges al sacrificio
de la sangre de Yeshua. Él debe lavar sus ropas, su cuerpo, su ser en agua limpia, como lo hacemos. Ser lavados, inquietos por su palabra. Amén. Colóquese de pie. Mucho que pensar, mucho que meditar. El pecado trae la muerte, amados. Tome conciencia de esto. Tome conciencia, no siga jugando con su vida. Si usted fue traído por el sacrificio del madero, usted hace parte de un pueblo que debe ser, y déjeme, yo uso esa expresión, debe ser por obligatoriedad santo, apartado de. Y número 2, debe ser un Cohen, un servidor. Usted debe servir a Elohim por medio de su pueblo. Estamos llamados a ser esos servidores. Si no queremos descalificarnos de su servicio, debemos mantenernos alejados de la falta, del pecado, de la transgresión. Finalmente, un Cohen tiene el papel de esposo si está casado, líder en su casa, dentro de su comunidad donde esté. Somos llamados a ser Coanín, sacerdotes bajo Yeshua, nuestro sumo Cohen. Entonces debemos seguir su ejemplo de la Torá, de ser aquellos buenos servidores, buenos esposos, buenos líderes, buenos Coanín. Debemos dar nuestras vidas los unos por los otros y elegir ser santos como Él es santo. Hay una razón por la que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Hay una razón. Y la razón es porque pocos, realmente muy pocos, califican para el llamado y deciden pagar el precio renunciando a sí mismos. ¿Qué trabajo cuesta renunciar a sí mismo? Y aún después de eso renunciar a lo efímero de este mundo terrenal. Se contaminan a sí mismos a través de la ley del pecado y la muerte. Pregúntate esto ahí con tu rostro inclinado. ¿Por qué no puedo obedecer de verdad? ¿Por qué me cuesta hacer lo bueno? ¿Por qué batallo con lo que entiendo que es lo que debo hacer? Pregúntate allí donde estás. ¿Qué te ata en tu mente? ¿Qué pensamientos no te dejan avanzar? Búscalos allí para que los saques ahora y salgas del cautiverio de tu mente. ¿Qué ata tu corazón? Emociones, miedos, vacíos, la soledad, la falta de tener o sentir algo. ¿Qué tiene atado tu corazón que no te deja obedecer de verdad al Padre? ¿Sentimientos? ¿Estás aferrado a algún sentimiento? ¿Algún apego emocional, sentimental hacia alguien y eso no te deja obedecer de verdad? ¿Qué emociones hoy todavía te juegan una mala pasada y hace que hieda a tu alrededor? Que ata tu carne, gustos, debilidades, lo material, el miedo a no tener lo material en mi mano, a no tener lo material en mi entorno.
Es que en mi niñez tuve mucha escasez. Es que viví muchas cosas. Es que me han faltado muchas cosas y ahora tengo la oportunidad. Pero no se te olvide que tu Yeshua te dijo que no hay quien en este mundo haya dejado por él todo y él no le recompense 100 veces más. Para que no tengas miedo de soltar lo material si es lo que no te está permitiendo obedecer de verdad a tu Elohim. Que ata tu vida, que ata tu ser, que aún batallas para santificarte y servirle a Él. Los servidores, los que forman el reino que Yeshua estableció, son los que fueron llamados a perder su vida para ganarla y ser vituperados por su causa. A eso fuimos llamados, no avergonzarnos de sus buenas nuevas de salvación. Ay, es que me da pena. Ay, es que qué vergüenza decir que soy israelita. Qué vergüenza que me vean con los tzitzits. Qué vergüenza ponerme un talí. Qué vergüenza que me vean guardando Shabbat. No, yo lo guardo en mi corazón. No has podido. Aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellos pensamientos todavía te atan y te tienen cautivo a pecado. Y tu sinónimo es muerte y estás contaminado delante de Él. Fuimos llamados a dar ejemplo con nuestro proceder y obras de justicia, con nuestro caminar, dar testimonio que amamos y servimos al Elohim de Israel. Y damos ejemplo que hemos pasado de muerte a vida.